Bueno, a continuación vamos a ver nuestro código sobre la diferenciación numérica. Entonces, bueno, empezamos lo que es importando las librerías. Vamos a trabajar con NumPy, Pandas, SymPy y Matplotlib. NumPy lo que nos va a facilitar son los cálculos matemáticos. Pandas es lo que nos va a facilitar es la visualización al final de los resultados en un formato de Excel. SymPy, vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que nos permite realizar en nuestro código, y Matplotlib es únicamente para tener el resultado final de las gráficas. Entonces empezamos con nuestra función main, en el cual vamos a primero presentar una pequeña presentación de lo que es la diferenciación numérica. Después lo que vamos a hacer es preguntarle al usuario qué tipo de función es con la que vamos a trabajar. Para esto la vamos a almacenar en la variable tipo función, y lo que hace básicamente es que al input primero todo lo convierte a minúsculas y quita los espacios. Es decir, si el usuario ingresaría continuo en mayúsculas no habría problema. Listo, entonces vamos a analizar el cuerpo del if para una función discreta. Lo que vamos a hacer es que el usuario va a proporcionar los valores de x y y. Entonces, por ejemplo, aquí en los valores de x, lo que va a hacer nosotros vamos a pedir al usuario que ingrese x separado por comas. Entonces lo va a dividir las comas eh, al input, lo va a dividir cada vez que encuentre una coma. Esto lo va a transformar a un flotante, y después vamos a utilizar map. Map lo único que nos permite es hacer que cada elemento sea iterable, y todo esto va a almacenarse en una lista, va a convertirse en una lista. De igual forma va a trabajar para los valores de y. Podemos ver que es el mismo proceso. Y aquí vamos a hacer un pequeño control de errores en el cual vamos a analizar si la longitud de los valores de x tiene que ser igual que los valores de y. En tal caso, se va a imprimir un error, y lo que va a hacer el return es que se vuelva a ejecutar. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es analizar los coeficientes para nuestro polinomio para ajustar nuestro polinomio a los valores de x y y. Para esto accedemos a NumPy con polyfit, que vamos a trabajar con los valores de x, con los valores de y, y lo que vamos a hacer es trabajar con la longitud de los valores. Se va a crear un polinomio con la longitud de los valores de x menos 1. Es decir, si tendríamos 4 valores de x, el polinomio sería de grado 3. En esta línea de código, lo que podemos evidenciar es que se le asigna un valor simbólico a x por ejemplo, con SymPy. Aquí es donde entra SymPy. Lo que va a hacer es que ahora la x ya no la va a ver solo como una letra, digámoslo así, sino que ahora sí va a ser una variable. Entonces, continuamos. Paramos un momentito el video para habilitar poder ver las líneas de código. Entonces estábamos en esta parte. Y lo que va a hacer es que se dijo que a x se le va a dar un valor simbólico, es decir, ahora ya es una variable. Entonces ahora iniciamos la variable polinomio SymPy. Lo que va a hacer es analizamos este cuerpo de aquí, de for in. Primero vamos a analizar desde reverse. Lo que va a hacer reverse es que todos los coeficientes que nos dio aquí, NumPy polyfit nos va a dar los coeficientes de mayor a menor. El reverse lo que va a hacer es trabajar con los coeficientes de menor a mayor. Y lo que va a hacer es que a cada coeficiente lo va a ir evaluando en x sub i. Es decir, podría ser el coeficiente evaluado a la x sub 2, después el coeficiente evaluado a la x sub 1, evaluado a la x sub 0. Y lo que único que aquí este print es lo que nos imprime el polinomio ajustado, el polinomio que se encontró aquí, polinomio SymPy. Y vamos a continuar con la derivada primera y segunda derivada. Aquí también es donde entra el rol importante de SymPy, porque únicamente vamos a llamar SymPy.diff
Y recordemos que SP es simple, solo que está llamado como un alias. Aquí está, podemos ver SP. Entonces estamos en la línea 49. Ya, listo. Y podemos ver que aquí encontramos la derivada de una manera rápida, trabajando con el polinomio y con la variable significativa, digamos así, x, que ya encontramos acá. Le dimos el valor significativo. Entonces continuamos. Este es un cuerpo de elif para el caso de que la función sea continua. Entonces vamos a pedir únicamente al usuario ingresar la función continua en formato string. Y de nuevo, Simpi entra de manera importante, ya que a- vamos a darle un valor simbólico a x de que sea una variable. Y lo que vamos a ejecutar y vamos a trabajar con este cuerpo de try except. Lo que nos permite el cuerpo de try except es controlar si el tipo de función es correcta. Entonces, por ejemplo, vamos a recordemos que estamos en otro cuerpo de elif, entonces si trabajamos con las mismas variables, estas variables serán con las que se trabaje, ya que estamos en este cuerpo. Si fuera en el otro cuerpo, se trabajaría. Por eso es que no hay problema que tengan los mismos nombres de las variables. Entonces, estamos en esta parte. Vamos a trabajar con try. El polinomio simpi lo que nos permite es hacer, lo vamos a directamente, simpi lo va a evaluar lo que ingrese el usuario como una función. Es decir, le da un valor numérico, digámoslo así, o le da el valor de una función a todo lo que el usuario le ingrese como string. Y el exception es, por ejemplo, cuando no se ingrese correctamente la función. Es decir, por ejemplo, ingresaríamos un operador de suma y resta seguidos. Por ejemplo, ingresaríamos suma y resta seguidos. Allí es donde entraría except. Y lo único que vamos a hacer es darle un alias. Exception as e. Esto únicamente con el fin de mostrar el error de una manera más corta. Aquí es donde se llama exception. Y entonces después, si no existe ningún tipo de complicación, vamos a continuar se va a mostrar la función ingresada y vamos igualmente con simpi vamos a calcular la primera y segunda derivada. Aquí podemos ver el else para cerrar, que la función no es válida, tiene que ser continua o discreta. Después vamos a mostrar en pantalla que se debe ingresar un punto X. Este punto X ingresado por el usuario lo vamos a almacenar en la variable X punto y lo vamos a transformar a flotante. Entonces, lo que vamos a hacer es también pedirle que ingrese al usuario la variación de X y la variación, perdón, sí, de X, que sería almacenada como en una variable H. Igualmente se transforma a un flotante y ahora vamos a almacenar en una variable nuestro H mínimo. Esto con el fin de evitar errores en los cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar las funciones que ya teníamos, la derivada ajustada y la segunda derivada. Lo único que vamos a hacer es evaluarlas en el punto. Aquí llamamos a punto evalf y lo que va a hacer es simplemente reemplazar el punto y llevar a la función. Entonces aquí inicializamos dos listas vacías para almacenar los resultados. Más adelante podremos ver para qué es. Este cuerpo de for in lo que nos permite es limitar las iteraciones. Y también vamos a realizar esta operación en el cual vamos a crear un h sub i igual a h sobre i. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en la primera iteración lo que va a hacer es dividir h entre 1 y así consecutivamente para ir reduciendo el valor de h y de esta forma poder evitarnos nuestros errores en los cálculos.
Aquí, por ejemplo, podemos ver que si el valor de h es demasiado pequeño, se detienen los cálculos. Entonces, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es evaluar la función en los puntos necesarios para las fórmulas. Esto vamos a evaluarlo para las fórmulas de la derivada hacia adelante, hacia atrás y derivada centrada. Entonces, primero vamos a derivar el polinomio simple en x punto, después f más h, después f menos h y f menos 2h. Aquí podemos ver cada una de las evaluaciones que se hizo. Continuamos en la línea número 104, perdón, las derivadas de orden numéricas. Entonces aquí podemos ver que básicamente son las fórmulas para encontrar la derivada hacia adelante, hacia atrás y centrada. Y de igual forma vamos a calcular los errores relativos. Esos errores relativos van a ser calculados en base a la derivada exacta en el punto. Entonces podemos ver que calcula el error con la derivada de adelante y la derivada exacta. Todos van a ser calculados con la derivada exacta. Aquí es donde trabajamos ya con nuestras listas vacías que creamos anteriormente en esta parte, línea 87 y 88. Entonces aquí ya lo único que va a hacer es almacenar los resultados. Y para la segunda derivada sería el mismo proceso. Únicamente varía un poco la fórmula, podemos ver. Y de igual forma se va a calcular el error hacia adelante, el error hacia atrás. Igual ahora con la segunda, esto respecto a la segunda derivada exacta en el punto. Y se va a almacenar en la segunda lista que se creó, en la segunda lista vacía que estaba creada aquí. Listo. Entonces continuamos. Ya, lo único que vamos a crear los data frames para mostrar los resultados y vamos a imprimir los resultados en formato de una tabla. Después continuamos con aquí vamos a graficar las funciones de las rectas tangentes. Por ejemplo, si el tipo de función es discreta, lo único que va a hacer es para los valores que se van a plotear de x, lo que vamos a hacer es acceder a NumPy, va a crear 500 puntos entre los valores de x y los valores el valor mínimo y el valor máximo de x. Ya. Y para los valores de y lo que va a hacer es pues simplemente evaluar. Entonces también lo que va a hacer es crear un x, los valores de x y valores de y en el punto respecto al cual se ingresó el usuario. Entonces anterior a 5 y posterior al punto 5 puntos. Y lo que va a hacer es crear 500, igualmente 500 puntos para los valores de y de igual forma. Y lo que va a hacer es únicamente que es darle una dimensión a la figura que se va a plotear. Y si aquí es otro if, donde si el tipo de función es discreta, lo único que va a hacer es este plot skater lo que nos permite es graficar los puntos originales, o sea, los valores que se ingresó de x y y. Aquí está x y. Lo único que va a hacer es graficarlos en rojo y se le va a asignar una etiqueta que diga puntos originales. Después, lo que vamos a crear es f punto igual a, vamos a evaluar el polinomio simple en el punto y se va a crear las rectas tangentes. Aquí hacemos uso de lambda, el cual nos va a permitir encontrar las rectas tangentes. Entonces podemos ver que lambda es una función anónima que nos permite calcular la recta tangente. Entonces podemos ver que calculamos la recta tangente exacta hacia adelante, hacia atrás y centrada. Y después lo único que vamos a hacer es que esta recta tangente se le va a asignar
una, digámoslo así, una longitud, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver que tiene 2, de menos 2 y más 2 al punto. Aquí vamos a ver que se va a evidenciar un pequeño error, entonces vamos a modificarlo. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear diferentes X tangent. Esto únicamente con el fin de visualizar de manera más precisa las rectas tangentes que se van a graficar al punto. Entonces, aquí pongámosle 3. Acá de igual forma ponemos 3. Aquí ponemos 3.5. Y acá ponemos 3.5. Y aquí también debemos darle otro valor para que se pueda evidenciar de mejor forma. Y acá igualmente. No. Ya. Entonces, de esta forma, al final únicamente son las etiquetas. Y vamos a correr el código. Entonces, esperamos un momento. Ya. Pues vamos a primero trabajar con función continua. Vamos a copiar esta misma función de ejemplo que tenemos aquí. A ver, esta de aquí la copiamos. Listo. El punto, donde, por ejemplo, podemos calcularlo en 3. La variación, casi siempre en 1. Y podemos ver los resultados. Derivada adelante, derivada hacia atrás, error atrás, derivada centrada y el error de la centrada. Igualmente para la segunda derivada podemos ver los errores y las derivadas adelante, atrás y centrada. Listo, entonces aquí podremos ver el gráfico con sus diferentes leyendas y podemos ver que son diferentes rectas tangentes. Entonces podemos ver la recta tangente hacia adelante, hacia atrás, centrada y la exacta. Entonces vamos a volver a correr nuestro código ahora con una función discreta. Vamos a correrlo con discreta. Vamos a ingresar los valores, unos valores 5, 6 y 1,0. Y donde se ve ese valor en 3, la variación 1. Y igualmente podemos ver los resultados. Y al final pues nuestra recta tangente en ese punto. Y podemos ver también que aquí se evidencian los puntos originales, ¿no? Los puntos originales con que se ajustó el polinomio. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan entendido. Muchas gracias.